Muy bien, pues vamos a dar un aplauso a todos los que nos están viendo en casa. Sean bienvenidos aquí a IBF. Estamos reunidos aquí haciendo un culto de adoración a nuestro Dios. Y vamos a orar para comenzar en esta mañana la prédica que Dios nos tiene para hoy. Gracias, Señor, te doy por este día. Gracias te doy, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, porque tú nos provees más allá de lo que necesitamos. Tú sustentas, Señor, este lugar, las familias, Padre, que están aquí representadas y a nosotros, Señor, también nos das capacidad, Señor, de trabajar, nos das la capacidad y la inteligencia, Señor, de producir, y todo viene de tu mano, Señor. Al fin y al cabo tú nos das las capacidades, nos das la salud y las cualidades, Señor, para poder laborar, ejercer algo que sea remunerado, Señor, y tú eres el que nos sustentas. Gracias te doy, Señor, porque no estamos atados al dinero, Señor, no estamos atados a liturgias, no estamos atados, Señor, como obligación, Señor, de un porcentaje o algo así, Señor, sino tú nos das la libertad porque nos amas, pero tú, Señor, nos ayudas, Señor, a producir y a sustentar nuestras vidas y este lugar, Señor. Gracias te doy, Señor, por eso, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿aún atados? Esa es la pregunta. ¿Aún atados? ¿En qué sentido es esto? En el sentido en que nosotros muchas veces vivimos pensando, yo no digo aquí en esta iglesia, puede ser en otra, y qué bueno que nos ven en otros lugares, porque quizá ya en otros lugares se vive atado a una liturgia y atado a una responsabilidad o a una, ¿cómo se llama?, obligación tajante, dictatorial, acerca de lo que es el diezmo, ¿sí? El diezmo. Me encanta hablar de este tema a mí porque no tengo yo tapujos para hablar de esto, porque está en la Biblia, porque es de la Biblia, y porque creo que me conocen. Los que están en casa no me conocen muy bien, pero ojalá me conozcan. Y no es algo que yo sufra, pues, en el sentido de que sea alguien, pues, como pastor, que esté pide y que esté explotando, ¿verdad?, lo que se recauda aquí en este lugar. Y está en la Biblia. Entonces, yo quisiera que ahorita abramos nuestras Biblias, por favor, en 3 pasajes, que es precisamente Corintios. Todos están en Corintios. Unos en la segunda carta de Corintios, otros y uno en la primera carta de Corintios. Pero saquen sus Biblias, por favor, y abramos segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Segunda Corintios 9, 7. Pónganle su dedito ahí, por favor. Y ahora busquemos segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Y pónganle su dedito ahí, por favor. Y ahora busquemos primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. ¿Ya estamos ahí? Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios, ¿sí? Segunda de Corintios 9, 7 dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nos vamos a quedar con la frase que dice: Dios ama al dador alegre. ¿Sale? Ahora, aquí mismo en segunda de Corintios, pero el 8, 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vamos a quedarnos con la frase que Jesús es el modelo de generosidad, ¿sí? Jesús es el modelo de generosidad. Él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos precisamente a nosotros. Y ahora, Primera de los Corintios, capítulo 16, versículo 2, dice así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo
para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Muy bien. Aquí vamos a poner la frase que dar es parte de la vida de iglesia ordenada y constante. ¿Sí? Dar es parte de la iglesia, de la vida de iglesia ordenada y constante. Aquí hay una indicación que da el apóstol Pablo diciendo que cada domingo, cada primer día de la semana, se ponga aparte algo según se haya prosperado. Y entonces dice, aparten ese dinero. Y ya si nosotros continuamos con el contexto, nos vamos a dar cuenta qué se hacía con ese dinero. ¿Ok? Pero él lo pedía precisamente a la iglesia. Muy bien. La pregunta aquí es, ¿aún atados? ¿Qué se dice del diezmo? ¿Qué es el diezmo? ¿Quién da el diezmo? ¿Aún está vigente el diezmo? ¿Es una exigencia el diezmo para la iglesia? ¿O nada más es para el Antiguo Testamento o para el tiempo de la gracia? Perdón, de la ley. Y ahorita estamos bajo la gracia y no estamos sujetos a la ley, entonces ya estamos libres del diezmo. ¿Ya podemos respirar tranquilos? ¿Aún estamos atados al diezmo? El hecho pues es de que hablar de estos temas es muy complicado, ¿sí? Y es un tema que no hemos tratado en todo el año. No hemos hablado de este tema específicamente. Una vez Isaac sí habló algo acerca de lo que eran las finanzas, pero hablaba de finanzas personales, ¿sí? Y hemos tratado algún tema de estos, pero específicamente del diezmo, las ofrendas, de eso no lo hemos platicado, pero está en la Biblia. Y vuelvo a repetir, a mí me gusta tratar estos temas, a mí, no invitar a alguien a que lo haga, sino a mí. ¿Por qué? Porque es bíblico, porque está aquí y es una enseñanza que se debe dar precisamente a la iglesia. Vamos a ver algo primeramente que es el diezmo, ¿no? El diezmo era precisamente como lo dice, la 10ª parte de lo que una persona podía ganar, o una familia o una tribu lo podía ganar. El diezmo sí está en el Antiguo Testamento, pero el diezmo no está limitado bajo el marco de la ley. ¿Por qué? Porque el diezmo aparece en la Biblia antes de la ley. Y después de la ley, en la gracia también aparece el diezmo. Cuando Jesús estaba hablando, dialogando discutiendo un poco con los fariseos, él en un pasaje de la Biblia les está hablando y les está diciendo, ustedes fariseos hipócritas diezman, o sea, está hablando del diezmo, diezman, lamenta y diezman, y está diciendo los elementos que diezman. Ahorita vamos a ver en sí qué es el diezmo, ¿sí? Entonces, diezman, pero su corazón, o sea, tenían que hacer estas cosas sin dejar de hacer aquellas, haciendo alusión de que el diezmo sigue vigente aún en los tiempos que Jesús estaba pisando la tierra. Después habla acerca de las primicias. En Romanos el apóstol Pablo dice acerca de las primicias, dice que las primicias es la primero, sabiendo que el que lo da, Dios bendice el resto. Pero bueno, las primicias es otro tema que daremos, si Dios permite, a principios del año, cuando hagamos nuestro culto de primicias. Pero el diezmo, no hay alusión alguna en la cual se exija para el Nuevo Testamento, para la iglesia, que se dé el 10% de las cosas. ¿Sí? No existe. Nada más existe esa, ¿cómo se llama? Referencia que hace Jesús diciéndole a los fariseos acerca de lo que era precisamente que ellos sí estaba bien que diezmaran y que era necesario no dejar de dar el diezmo y hacer las otras cosas que era necesario hacerlas. Ok, perfecto, pero no hay otro pasaje que diga y que ordene el apóstol Pablo ordenando a la iglesia, o Pedro o cualquier apóstol diciendo cuáles son las enseñanzas. Sí dice acerca de los que sirven, los requisitos de los que sirven, sí dice cómo debe estar ordenada la iglesia, cómo debe ser inclusive la cena del Señor, cómo deben ser los bautismos, o sea, da muchas indicaciones. Pero en cuanto a los diezmos, no habla de los diezmos, no dice la palabra diezmo y que debe ser la 10ª parte. ¿Qué es entonces el diezmo? El diezmo era un sistema tributario hebreo, ¿sí? Era para sostener el templo, era para sostener a los levitas y era también para las fiestas y el sistema nacional israelí.
Si ahí tienen con qué anotar, anoten unos versículos o bien después pueden ver la retransmisión. Ahí en Levítico 27:30 lo dice, Números 18:21 y Deuteronomio 14 del 22 al 29 habla precisamente de la institución del diezmo. ¿Y para qué es el diezmo? En aquellos ayeres no existían imprentas, no había papel moneda, no existía, el acuñar una moneda era muy complicado, ¿sí? O sea, no había prensas, tenía que ser a mano todo y entonces solamente los ricachones o los reyes tenían monedas. Esas monedas eran de plata o eran de oro, pero no se comercializaba así como ir a la tiendita ahí con don Pedro y decirle, oiga, me da esto y darle unas monedas o darle un billete, no existía. El diezmo no se daba en un sobre, pues, no había unos alfolís como los tenemos ahorita. O sea, los alfolís en aquel entonces eran graneros. Los alfolís de aquel entonces eran almacenes, eran construcciones grandes en las cuales se daba el diezmo. Y el diezmo era en especie, no era en billete, no era en moneda. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquel que era ganadero, si tenía 100 cabezas de ganado, 10 cabezas de ganado las tenía que llevar y entregarlas a los sacerdotes. ¿Sí? Si entonces sembraban trigo, 1 tonelada, entonces ¿cuántos kilos tenían que llevar para que fuera? Si son 1 tonelada, son 1000, ¿no? Kilos, entonces tenían que llevar 100 kilos. Pesado y entregado a los almacenes, a los graneros. ¿Para qué era? Para el sustento precisamente de los levitas. ¿Los levitas quiénes son? Aquí yo veo mucho levita. No, aquí no, allá en casa, ¿no? Pero levitan al trabajo, levitan a la responsabilidad, levitan al compromiso. No, pero allá los levitas eran precisamente los sacerdotes, los que se dedicaban al servicio en el templo. Ellos no tenían trabajo que generara dinero o bienes, es más, no tenían tierra donde sembrar, ellos no tenían herencia en ese sentido, y lo que hacían es de que esa tribu de las 12 se dedicaba a las cuestiones del templo y las otras 11 tribus sí sembraban, sí criaban ganado, sí trabajaban de manera secular y traían entonces a sus hermanos levitas todo el sustento y ellos de su mismo sustento que tomaban también diezmaban también los levitas, ¿sí? O sea, era una responsabilidad y más que una responsabilidad era una obligación. Ellos lo tenían que hacer sí o sí, era obligatorio porque formaba parte de la ley civil, de la ley ceremonial y religiosa del pueblo de Israel. Entonces tenían que hacerlo sí o sí. Estaban obligados a dar su diezmo. Y así lo decían, ¿sí? Había varios diezmos. No era solamente un diezmo que daban ahí de vez en cuando. Tampoco era de que cada domingo, porque ellos no se reunían en domingo, se reunían en sábado, ¿sí? Y era diferente a lo que ahorita es la iglesia, era el pueblo hebreo. Y ellos, sumando muchas veces los diezmos que daban, en el año no era nada más el 10%, porque había varias festividades. Se dice que era del 20 al 30% anual que ellos daban de sus bienes a los levitas. Ahora, ¿qué era eso? Vamos a buscar aquí, por favor. No lo traía aquí, pero lo recuerdo. Dice en Deuteronomio, busquemos por favor Deuteronomio 16. Sí, 16. Deuteronomio 16:16. Dice así la palabra de Dios. Dice, 3 veces al año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Y habla de 3 fiestas. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Habla de 3 fiestas, ¿sí? Y dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ninguno. Tiene que ir con algo. Y dice aquí, el versículo 17, cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado.
Pueden decirme, ok, este es el Antiguo Testamento. Son festividades hebreas. O sea, el Sukkot y esas festividades de, ¿cómo se llama? Pues de las semanas, de los tabernáculos, de los panes sin levadura. Eran 3 festividades que se hacían en meses diferentes. Y ahí la ley decía, no puedes ir. Era una orden, no era una sugerencia. Ningún varón debe presentarse con las manos vacías. Nadie. Todos con la ofrenda en su mano conforme a la bendición que Dios le dio. De ese tamaño debe ser su ofrenda. Y pueden decirme, ok, es el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento nosotros aquí leímos, ¿verdad? El pasaje que el apóstol Pablo les decía. Primero Moisés dijo, 17, cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Primera Corintios 16, 2, cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo. ¿Cómo? Según haya prosperado. Es exactamente lo mismo en el Antiguo que el Nuevo Testamento. Según hayas prosperado, entonces aparta algo. En el Antiguo Testamento era que tenían que apartar el 10%. En el Nuevo Testamento no estamos atados. No te limites al 10%. Puede ser aún más del 10%, conforme haya sido prosperado. El 10% pudiera ser un buen parámetro de donde nosotros podemos partir. Mas no tenemos que ser religiosos y decir, es mi diezmo, es el 10% nada más, ¿verdad? Conforme hayamos sido prosperados. Ahora, lo que hacían ellos precisamente era separar conforme hayan sido prosperados el 10% de las cosas que Dios les dio y llevarlas entonces precisamente a los sacerdotes. El diezmo no era una práctica espiritual voluntaria. No se convirtió en eso. Era un sistema económico de Israel como nación teocrática. ¿Sí? O sea, era un sistema. Era el 10% de todo lo que tuvieran. Y en cada festividad tenían que llevar el 10% de todo lo que tenían. El hecho, pues, es de que la enseñanza en el Nuevo Testamento, en la iglesia, en lo que es ya la gracia, en lo que es el nuevo pacto, nunca se ordena a los creyentes llevar precisamente un diezmo. Pero sí se ordena llevar con regularidad, porque dice cada domingo. ¿Sí? Cada domingo. Conforme Dios te haya prosperado en la semana, cada domingo aparta algo. No dice ahí si quieres, mira nomás, pues no. Es una ordenanza bíblica. ¿Sí? Aparten algo. Cada domingo. ¿Sí? Dice que se tiene que hacer esto con regularidad, porque es cada domingo, con un sacrificio, porque también lo dice la Biblia de esa manera, con generosidad, porque es una característica que hay que darlo, ¿no? Con constancia, pero también con alegría, con gozo. Y aquí es donde yo quiero que sorprendamos a los que están allá en casa. Ahorita que Tellini se paró y dirigió la ofrenda y dijo, vamos a tener el tiempo de diezmos y ofrendas, ¿qué dijo la iglesia? No, los agarré dormidos. Hagan de cuenta que yo estoy ahorita aquí. Termino un canto y, hermanos, es el tiempo de diezmos y ofrendas. Muy bien. Es que esto ya es natural aquí, ¿sí o no? De verdad, cuando invito a algún pastor aquí a la iglesia a predicar y que, hermanos, tiempos de diezmos y ofrendas, y gritan, dice, los tienes seleccionados nada más porque yo vine. Ni que fueras tan importante, le digo. No, es motivo de gozo dar. No creo, no. Es sorprendente, sí, es motivo de gozo. Yo creo que los que nos están viendo en casa dicen, no es cierto, se pusieron de acuerdo. No, es un motivo de gozo. Debe ser un motivo de gozo, porque lo acabamos de leer en el pasaje ahí en 2 Corintios 9:7, donde dice, cada uno de, como propuso en su corazón, que habla de manera voluntaria, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, el dar es un motivo de gratitud, un motivo de alegría, un motivo de fe, porque estamos dando algo que podemos llegar a pensar, esto me va a faltar, ¿cómo lo estoy dando si me va a faltar? ¿No? Y conforme Dios nos haya prosperado.
Ahora, cuando hablamos conforme Dios nos haya prosperado, entonces uno puede llegar a decir, oye, si yo doy mi diezmo, ok, no estoy obligado a dar un diezmo, quizá puedo dar más, puedo dar menos, conforme Dios me haya bendecido, pero yo propongo dar ese parámetro del 10%, mi diezmo, ok. Oye, no inventes, estoy dando 10,000 pesos, es un sobre con 10,000 pesos, es mucho dinero, no tengo por qué dar tanto dinero a la iglesia. ¿Qué le dirían a esa persona? ¿Qué le dirían a alguien? Eso es lo que le dio Dios. Entonces, pues mejor oramos para que Dios te dé menos y ya des menos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si tu parámetro es el 10% y vas a dar un sobre con 10,000 pesos, quiere decir que Dios te dio 100,000, cabezón. Dios te dio 100,000. Entonces oremos para que Dios no te dé 100,000, te dé 10,000 y entonces des un sobre con 1,000. Y así ya en proporciones ya no te sientes tan feo dar un 10,000 a dar 1,000. Pero entonces yo sentiría más feo en lugar de ganar 100,000 y ganar 10,000, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca tenemos llenadera. Porque siempre necesitamos. Nunca tenemos de más. Nunca nos sobra el dinero. ¿A alguien de aquí le sobra el dinero? No, ¿verdad? Siempre tenemos necesidad. Siempre tenemos la manera de gastárnoslo. Claro que sí. Entonces el hecho pues es de que conforme Dios te haya bendecido, y si vas a entregar un sobre grande, es porque Dios te bendijo de manera grande. Pero para Dios es lo mismo. Exactamente lo mismo. Aquel que entrega un sobre de 10,000, aquel que entrega un sobre con 10 pesos. ¿Qué quiere decir? Que el que entrega 10 pesos no entregó menos que el que entregó 10,000. Conforme Dios le bendijo, ganó en esa semana 100 pesos. Entonces, como ganó 100 pesos, da su diezmo 10 pesos. Es exactamente lo mismo ante los ojos de Dios, aquel que le dio 100,000 y el sobre es de 10,000. Y lo vemos en Jesús, ahí en los evangelios, cuando dice la Biblia que Jesús estaba en el templo. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba viendo la canasta de las limosnas, la canasta de las ofrendas. Qué Jesús tan interesado, tan materialista, ¿verdad? Estaba muy necesitado el pobrecito. No, estaba viendo la actitud del corazón. Dice que vio que llegaban muchos ricos y echaban mucho dinero. Sobres de 10,000 los echaban y se iban, ¿no? Y de repente vio a una mujer viuda que llegó y dice la Biblia que echó 2 blancas. Las blancas es la moneda más pequeña en ese entonces. Es como una monedita de 10 centavos. 2 echó, 2 tracks. Y se fue la viuda. Nadie veía quién echaba, pero Jesús lo ve todo y lo sabía, y lo veía. Y entonces cuando ve la acción de que entran los ricos, dejan todo el dinero y luego llega la viuda y deja el dinero también y se va, voltea con sus apóstoles y les dice, ¿ya vieron a esa viuda? Los ricos vienen y dan dinero, pero les dan de lo que les sobra. Y esta viuda pobre, ha venido y ha dado todo su sustento. Quiere decir que Jesús se fija también en la cantidad, pero más que en la cantidad se fija en el corazón, en cómo lo da. Si el corazón es un corazón soberbio, véanme, mírenme. Si el corazón es un corazón humilde, agradecido, con un acto de adoración, con un acto de fe, porque la viuda dio todo. ¿Qué quiere decir? Que al depositar todo, estaba depositando toda su fe y su confianza en Dios, en que al voltearse iba a tener que comer y darle de comer a sus hijos. Y ya no dependía de ella. Lo estaba haciendo como un acto de adoración, como un acto de gratitud, pero también como un acto de fe. Y son las características que todo el Nuevo Testamento describe cómo debe ser una ofrenda. Con un acto de gratitud, un acto de fe, un acto de devoción a Dios, un acto de adoración a Dios. Y así debemos entregar entonces nuestras ofrendas, conforme a lo que Él nos haya bendecido.
Dios no nos pide más, pero tampoco nos pide menos. Dice, si yo te bendije, entonces da conforme a yo te bendije. Dalo. ¿Sí? Cada primer domingo, cada primer día de la semana, perdón, cada domingo. ¿Sí? Y dice que entonces dentro de esto hay unos principios que debe ser con proporcionalidad. Proporcionalidad, ¿qué quiere decir? Conforme Dios me bendijo, es una característica. Otra, debe ser con una generosidad sacrificial. Según 2 Corintios 8, 2 al 3, dice que debe ser así como con un sacrificio también, o sea que en realidad no nos pese darlo, que no demos lo que nos sobró, sino lo que nos falta en realidad, confiando en que Dios nos va a suplir las necesidades. Dice que debe ser voluntario, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí dice en 2 Corintios 9, 7, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que debe ser voluntario. Debe uno ponerse de acuerdo consigo mismo o en casa y decir, vamos a dar esto. Y lo vamos a hacer de manera voluntaria, no obligada. No estamos atados. ¿Aún atados? No. Debe ser planificado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que pensar en el próximo domingo. Si aquí dice la Escritura en 1 Corintios 16, 2, que cada primer día de la semana, cada domingo apartemos algo conforme fuimos bendecidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de mañana en 8, Dios me va a bendecir dándome sustento a través de mi trabajo. Entonces, conforme Dios me bendiga, yo voy a planificar traer una ofrenda y depositarla. Pero planificado. No ahí como que de repente, el tiempo de los diezmos, y sí gritamos, está bien, esto doy, ¿no? O pensamos como Chabelo, mano derecha o mano izquierda. No nos acordamos, ¿verdad? ¿Dónde tenemos el dinero? Y metemos la mano acá. Dije que la izquierda. Mejor la derecha. No es improvisado, debe ser planificado. Conforme Dios me bendijo, debe ser planificado. Entonces, ¿qué mejor llevarnos de una vez hoy, ahorita, un sobre? Así un sobre en nuestra casa. Orar a Dios y decir, Señor, ayúdame a poner conforme tú me bendigas esto y planificarlo. Y el domingo que entra ya traer el sobre preparado para que cuando sean los diezmos y las ofrendas entregarlo. Eso es planificar, ¿sí? Eso es planificar. Y eso es al fin y al cabo una enseñanza que nosotros tendremos que también dar a nuestros hijos. Ayer a mi hijo, precisamente mi esposa le dijo, a ver, ven, este es lo que te vamos a dar tu semana, y trae tu sobre. Y ya traía su sobre, y ya eso le damos, y ya cambiecito, ya sabe lo que debe echar, la nota y todo, y ya viene el domingo y lo deja. Es una enseñanza que debemos dar también a nuestros hijos. Se debe dar con gratitud, ¿sí? Ahí en 2 Corintios 8, 9 dice que debe ser con gratitud. Conforme a lo que Dios me ha dado, yo estoy agradecido y conforme a eso también doy, ¿no? Y también se debe dar precisamente pensando y sabiendo que los diezmos en el Antiguo Testamento eran un impuesto y en el Nuevo Testamento es un acto de generosidad reflejados por el fruto de lo que Dios nos ha dado. Porque dice ahí 2 Corintios 8, 9 que Jesús, siendo rico, decidió hacerse pobre. Él era dueño de todo, y decidió hacerse pobre a tal grado de que cuando llegó una persona y le dijo, quiero seguirte, le dijo, quiero que sepas que yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Yo no tengo 2 pares de chanclas, yo no tengo otra túnica, yo no sé qué voy a comer mañana, yo no tengo dinero. Por nosotros se hizo pobre, y dice el pasaje, para enriquecernos a nosotros. Entonces esa es la máxima muestra de generosidad, Jesús mismo. Y Él entonces veía precisamente lo que se echaba en la canasta de las ofrendas y veía el corazón de las personas que echaban ahí en la canasta de las ofrendas. Y le enseñaba, porque precisamente Jesús habló más del dinero que del infierno.
La mayoría de las parábolas y las enseñanzas que Jesús dio en esta tierra tenían que ver más con el dinero. Ahora nosotros podemos decir, qué Dios tan materialista. Ya no más. No, ni materialista ni necesitado, pero sí entendía algo. Dios entiende algo de nosotros. Y lo dijo Pablo en una de sus cartas. Dijo, el principio de todos los males es, ¿qué es? El amor al dinero. El principio de todos los males es el amor al dinero. Y aquel que tiene problemas en dar es porque tiene un problema en el corazón. Y lo que Jesús ve es el corazón. El corazón. Lo importante es el corazón. Dios no necesita de nuestro dinero. Él quiere tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Es un corazón materialista que está agarrado, que está agazapado de las cosas materiales y que no las suelta y que le chilla, no la ardilla, sino el águila, ¿verdad? Y dice, ay, y no quiero soltarlo y tengo un compromiso tremendo y una relación amorosa con el dinero que no la quiero soltar. ¿O cómo estamos con eso? La realidad es de que, aún atados, no estamos atados. Pero tenemos que entender que Dios es la fuente de toda generosidad. Ahí en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sí? Para que entonces todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús, Dios nos ha dado todo. Todo. Jesús dejó riquezas. Se hizo pobre por nosotros, habitó entre nosotros, nos dio todas las bendiciones espirituales y conoce nuestro corazón. Y si nuestro corazón es materialista, aferrado a las cosas materiales, amando el dinero, ahí es donde surge el principio de todos los males. El amor al dinero, no el amor a Dios. Esto quiere decir que la gracia de Dios, lo que Él dio, su vida, Jesús que dio su vida y derramó su sangre, debe ser el primer acto de motivación en nuestras vidas, en nuestro corazón, para ser desprendidos para Él. Entender que cuando estamos dando, en realidad le estamos dando a Dios, no a las personas, no al hombre, no a las cosas que están aquí, sino a Dios. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, se lo estamos dando a Él, ¿no? Y cuando a veces decimos, vamos a una ofrenda, y en una ocasión estaban en una iglesia y van a recoger la ofrenda, los diezmos, y entonces un niño estaba por allá y dice, oye, ¿y ese dinero qué va? No, este dinero es para Dios, mi hijo, es para Dios. Ok. Entonces vio a su mamá, fue que entregó en la canasta, entregó el diezmo. Y entonces el niño se esperó al final del culto, estaba por acá, con un ojo por acá y viendo el alfolí, ¿no? Viendo el alfolí. Entonces llega un grupo de hermanos, agarran la canasta, el alfolí, se la llevan a una oficina y ahí va el niño, ¿no? Y viendo así por la ventanita, asomándose. Y ya todos se habían ido, ¿no? Y su mamá, pues, ¿qué hace este cuate? Ya va por él. Mijo, vámonos. No, espérate. Estoy viendo. Dijo su mamá, pues que está vigilando, ¿qué? ¿Piensa que se van a robar el dinero o qué? No, mi hijo, es que van a contar el dinero. No. Es que tú dijiste que el dinero era para Dios y quiero ver a Dios que se lleva el dinero. O sea, en realidad, el dinero que damos es para Dios. ¿Sí? Pero lo administramos nosotros los hombres. Se administra, ¿dónde? Pues aquí nosotros. Es al fin y al cabo algo material. Aquí la clave no es el dinero en sí, ni es el que tiene el valor. Lo que tiene valor y lo que importa es el corazón. ¿Cómo lo doy? ¿Cómo está mi corazón? ¿Si me pesó? ¿Si me puso triste? ¿Si me preocupó? ¿Qué preocupación puedo tener? Me va a hacer falta. ¿Se lo van a robar? No. Yo estoy viendo aquí que es puro negocio. Pide. Y entonces no, o sea, ¿qué actitud tenemos al dar? Ese es el problema.
En realidad, su gracia tiene que motivarnos a dar. Y el amor que nosotros podemos tener con Dios debe quitarnos todo problema que podemos tener con el dinero. Ahora, nosotros amamos a Dios. Y en realidad amamos a Dios, según 1 Juan 4:19, amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces, porque Dios nos amó, ¿sí? Entonces nosotros le amamos a Él. Y nuestro dar tiene que fluir en el amor que le tenemos a Dios. Nuestro dar, entonces, debe fluir en el amor que le tenemos a Dios gracias al amor recibido de parte de Dios. Dios entonces es la fuente de toda generosidad. Y nuestro dar entonces refleja también, aparte del amor, refleja el agradecimiento que nosotros le podemos dar a Dios por lo que Él nos dio. Él nos dio todo, todo, espiritual y material. Nos dio la capacidad de estudiar, nos dio la capacidad de aprender, nos dio la capacidad de ejercer, nos da la fuerza y la inteligencia para producir. Tenemos un trabajo, tenemos habilidades, todas ellas Dios nos las dio como una oportunidad para generar. Por eso dice Moisés ahí en Deuteronomio, cuídate por favor, cuidadito, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios cuando te prospere y olvides y digas que fue por tu propia mano. Porque Dios fue el que te dio la capacidad de producir riqueza. Él fue el que te dio la capacidad. Y cuídate, por favor, de no olvidarte de dónde viene la fuente de todo. Al fin y al cabo, Dios lo hizo. Dios fue el que lo hizo, ¿sí? El Salmo 116:12 me encanta porque dice, ¿qué pagaré a Jehová? Es una pregunta, ¿eh? ¿Qué pagaré a Jehová por todos los beneficios para conmigo? ¿Cómo le voy a pagar a Dios todas las bendiciones que me ha dado? ¿Cómo? Y el mismo rey David decía cuando consagraron el templo, cuando Salomón ya construyó el templo y estaban consagrando el templo, David oró y dijo, Señor, bendito seas porque de lo recibido de tu mano te damos. Ahí en 1 Crónicas 29:14 lo vemos. Dice, de lo recibido de tu mano te damos. ¿Y quién soy yo? ¿Y quién es tu pueblo para que pudiéramos dar tan abundantemente y de manera voluntaria tantas cosas? Para construir esta hermosura del templo de Salomón. Todo cuesta. Todo cuesta. ¿Y quién soy yo para dar tanto? ¿Sí? De lo recibido de tu mano entonces te estoy entregando. ¿Cómo te pagaré todos tus beneficios? El creyente entonces no da por ley, sino por amor. El cristiano no da por ley, sino por amor. Bajo el Antiguo Testamento vimos que era un mandato, no era una obligación, era ¿cómo se llama? Una obligación que tenía todo ciudadano hebreo. Era un impuesto, como dice la palabra impuesto, ¿no? Era impuesto el diezmo. En la actualidad nosotros no estamos aquí fiscalizando cuánto ganan y de cuánto ganan a veces saquen el 10. Pero sí conozco de una secta, porque no podemos decir que es una religión, sino es una secta, que yo conozco varios de esa religión, pues vamos a nombrarla así, que he hablado con algunos de sus líderes y les digo, oye, ustedes tienen mucha lana, ¿no? O sea, vean nomás los templos que hacen y los lugares tan grandes y tan lujosos. Todos son igualitos. Y están grandes, terrenos buenos. Y es más, no sé si ustedes han visto uno de esos templos. Ahí en Cloutier hay uno donde tiene una cúpula de oro. Y en la Ciudad de México tienen estructuras de oro. Y en Utah, ya van a saber quién es, ¿verdad? Y en Utah tienen utensilios literalmente de oro, ¿no? ¿Cómo le hacen? Y entonces, hablando un poco con ellos, me dicen, no, es que nosotros sí exigimos el diezmo, pero como en el Antiguo Testamento. O sea, inclusive nos dan los miembros de la iglesia, nos dan la autoridad de ir con sus patrones y decirles, ¿cuánto gana? A ver, ¿cuánto gana Andrea?
No, pues que Andrea gana 100,000 pesos al mes. Ok, perfecto. Entonces le vas a dar 90,000 pesos y 100,000 pesos lo das a esta cuenta. Y el empleado dice, que es parte de esa iglesia, dice, sí, ¿cómo no? Sí, yo lo autorizo. Por eso tenemos los templos que tenemos. Hay mucha riqueza, ¿no? Claro que no es así. O sea, en la iglesia, en el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, no es así. No se fiscaliza, no se exige de esa manera, no se hace, aunque no pierda la esperanza de que un día lo podamos hacer. Pero sí podemos entender que dice ahí Romanos 6:14 que no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Sí estamos bajo la gracia. Si hablamos del diezmo, el diezmo cubre por completo la ventana de la gracia, perdón, de la ley. Porque antes de la ley, Abraham diezmó, Jacob diezmó y no existía la ley. Y después de la ley, Jesús hizo referencia a los fariseos del diezmo. Por lo menos lo podemos ver así. El hecho pues es de que nosotros en el Nuevo Testamento, dice ahí en 2 Corintios, que no demos con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Cuando dice ni por necesidad es porque Dios ama al dador alegre. Y alegre no habla precisamente de que nosotros tenemos que venir aquí con una sonrisota, ¿verdad? Y así como gritamos el tiempo de los diezmos, que pasemos, vean, yo voy a dar mi sobre. No, o sea, no habla de que tenemos que pasar con ese tipo de alegría, ¿no? Acá no. Sino la palabra alegre aquí habla con un corazón agradecido, satisfecho, gozoso. Agradecido y decir, Señor, traigo este sobre porque tú me bendijiste más. Gracias por el trabajo que me das. Esto es un acto de gratitud y de adoración. A ti lo entrego con amor y con gratitud, porque tú me diste más. Es un acto de fe, de decir, esto que estaba aquí me puede servir para algo, pero en realidad tú me lo vas a dar. Como la viuda que entregó las 2 blancas. Pues no le alcanzaba ni para un huevo, ¿no? Aunque se las quedara, no le alcanzaba. Mejor lo entrego y sé que tú vas a proveerme, tú vas a alimentarme. Es un acto de confianza, un acto de fe. Es dar con alegría, con libertad, ¿no? Dice aquí que también tenemos que dar con constancia, con propósito, porque habla de cada primer día de la semana. Es algo preparado, es algo ya esperado, ¿no? Según Dios me haya prosperado, Dios me haya bendecido a mí, yo puedo dar. Esto debe planificarse con regularidad y no ser nada más simple emocionalismo. De decir, bueno, ahorita están hablando de los diezmos, hubieran hablado de los diezmos y después que recojan el diezmo, ¿verdad? Y la ofrenda. Ahorita están hablando de la ofrenda, pues entonces recójanla después. No. No es causar emocionalismo en nosotros y decir, ahorita doy. ¿Cuántos se comprometen ahorita? Siembren, den. No. No se trata de emocionalismos. Se trata de convicción, de entender lo que Dios nos está pidiendo. Nuestras ofrendas entonces también impulsan la obra del reino. Eso hace las ofrendas. Porque algunos pueden decir, entonces, ¿para qué son las ofrendas? ¿Son para la mensualidad del carro del pastor? ¿Son para la familia pastoral? ¿Para quién son las ofrendas? ¿A dónde se van las ofrendas? A ver, todo esto que se recogió y que está aquí en esas cajitas, ¿a dónde se va? A ver, ¿cómo se administra? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién es el ganón? ¿O lo entregan a alguna institución? ¿Qué se hace con él? En realidad, las ofrendas impulsan la obra del reino. No son las importantes que el dinero mueve las cosas, sino impulsan la obra del reino. Son una ayuda. Sostienen la enseñanza y el pastoreo. Porque dice aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 6, me encanta este versículo que dice, el que es enseñado en la palabra, Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El apóstol Pablo también decía allá a los Corintios,
¿Qué, hermanos? Si yo no siembro en ustedes lo espiritual, ¿no es digno que yo coseche de ustedes lo material? Como dice el profeta, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia está obligada a sustentar al que le enseña. Y aquí hay dos vertientes y de esto me gusta también hablar. ¿Sí? ¿A dónde se van las ofrendas? ¿A mi bolsillo? ¿Yo me enriquezco con eso? Bueno, los que, vuelvo a decir como al principio, los que me conocen saben de mi vida y eso está bien. Allá en casa no saben mucho de mi vida. Pero hay dos modelos de pastorado, dos modelos de servicio en la iglesia, como los levitas en el Antiguo Testamento, que eran sostenidos económicamente por las otras 11 tribus. En la iglesia hay dos tipos de pastorado. Uno es el pastorado a tiempo completo y otro es el pastorado bivocacional. ¿Sí? El pastorado a tiempo completo es aquel pastor que solamente se dedica a enseñar, a visitar, a las cuestiones de las necesidades espirituales de la iglesia, y entonces la Biblia insta a que ellos deben ser sustentados, ¿sí?, con las ofrendas y los diezmos que se recogen los domingos, con un sueldo, un sustento que tengan, ¿ok? Y de eso viven. Está el otro que es bivocacional, que ese es el que yo estoy en el bivocacional. El bivocacional es de que yo tengo mi trabajo, yo tengo un trabajo aparte, en realidad tengo dos trabajos aparte, y entonces me sustento a través de los trabajos que tengo yo aparte, económicamente, y no dependo de las ofrendas que se recogen aquí los domingos. ¿Okay? Ese es el bivocacional. Yo entonces, cuando fui ordenado pastor en el año 2009, la iglesia donde fui ordenado, que fue la Iglesia Bíblica El Mesías, ahí estaba yo siendo ordenado. El pastor Miguel Oliva estaba ahí y me dijo, ok, vamos a empezarte a dar un sustento. Pero yo ya tenía mi trabajo y yo dije, no voy a dejar mi trabajo, pues en realidad yo estoy sirviendo ya desde hace tiempo y nada más tengo el nombramiento, y no por tener el nombramiento voy a tener un sustento, un sueldo. Total que ahí hubo una como discusión, ¿no? Pero ok, acepté y me empezaron a dar también una ofrenda los domingos a mí. ¿Ok? Entonces yo tenía mi trabajo y aparte recibía una ofrenda. Cuando ya se hizo IBF, entonces estábamos platicando el pastor y yo le dije, yo no voy a depender de las ofrendas ni voy a recibir. Y él me dice, no, estás muy mal. Y el pastor Marcos Landis también me dijo, está muy mal eso, porque está mal enseñando a la iglesia. Y la iglesia debe ser enseñada en el sentido en que cuando ellos estén recibiendo una enseñanza, el que es enseñado en la palabra que participe de todo lo bueno. Y también de que la iglesia sustente al pastor y la familia del pastor. Yo pensé entonces y yo dije, bueno, vamos a enseñar a la iglesia que lo hagan. ¿Sí? Que él sustente al pastor. Entonces yo recibo una ofrenda también de la iglesia. ¿Qué hago con ella? No lo voy a decir. Si la regreso, si la invierto en otras cosas. No, eso es parte de mi administración con Dios. Pero el hecho pues es de que yo lo recibo porque yo necesito enseñarles a ustedes, hermanos, enseñar a la iglesia que deben sustentar a sus pastores. Porque va a venir otro pastor después. Y van a venir más pastores. Y yo no soy eterno. Y quizá en un futuro la iglesia tenga un pastor que sea de tiempo completo dedicado como pastor. Y él debe ser sustentado. Y si es bivocacional también debe ser sustentado y complementado. Su tiempo, su enseñanza es bíblico. Y la iglesia debe aprender a sustentar a sus pastores. O si yo sigo de pastor y va a haber más pastores, entonces si se nombran más pastores, entonces también ellos necesitan ser sustentados por la iglesia. Y si yo no enseño a la iglesia a que sustente a sus pastores, la iglesia va a maltratar a sus pastores en ese entonces. Y les van a hacer al rato pecar, en el sentido en que no tienen lo necesario, sufrir sus hijos,
testimonio a sus hijos también porque no tienen lo necesario. Y tantas cosas que he visto de pastores descuidados por sus iglesias, sus congregaciones, que de verdad sufren. Y es una angustia tremenda en el corazón. Imagínense ustedes que no les paguen en su trabajo, que nomás trabajen de oquis y que no tengan y que su hijo tenga hambre o una necesidad. Újale, no, pues ¿sabes qué, hijo? Pues es que es un llamado de Dios. Pues será tu llamado, pa, pero no es mi llamado. Yo tengo hambre. O sea, qué mal, ¿no? Entonces la iglesia necesita ser enseñada que sustente a sus pastores. Lo que hacemos entonces nosotros es poder enseñar a la congregación que sostenga la enseñanza y el pastoreo, que sostenga a quien le está enseñando precisamente. La obra espiritual se sostiene precisamente con recursos visibles. Los recursos visibles salen precisamente de los diezmos y las ofrendas, de las arcas de las iglesias locales. También nuestras ofrendas impulsan la obra del reino porque suplen necesidades reales de personas reales. O sea, de aquí, de los diezmos y las ofrendas, nosotros estamos ahorita apoyando al sustento, no sustentando por completo, pero apoyando al sustento de 3 familias que están en el campo misionero. Y nosotros cada mes depositamos una lana a los que están en otras partes del mundo compartiendo de la palabra. De aquí de las ofrendas también muchas veces sale, y de las despensas que nosotros damos, y se compran más cosas también para complementar despensas, y con ellas sustentamos familias pastorales también con una despensa cada mes, bien surtida. Familias en necesidad, que no tienen trabajo, que no tienen sustento, podemos dar de esa manera también una despensa bien para que puedan sostenerse mientras encuentran algo que hacer. El hecho es de que nosotros podemos usar el dinero para poder bendecir a alguien más en situaciones reales, de necesidades reales. Ahora, estamos hablando de personas, estamos hablando de familias, pero también nuestras ofrendas impulsan la obra del reino porque expanden la misión y también producen fruto eterno. O sea, son cosas materiales que pueden llegar a producir fruto eterno. Sustentando a algún joven para que estudie teología, para que pueda ejercer un pastorado después. Sustentando también la misma obra de la Gran Comisión en otras partes del mundo, como dijimos, o enviando a alguien de aquí. También dice aquí en 2 Corintios 9:12, porque la administración de este servicio, está hablando del servicio a Dios, no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. O sea, esto quiere decir que lo que nosotros generamos podemos ayudar a personas con vulnerabilidad. Ejemplo, ¿quién fue ayer a la salida que hizo Hogar Camino y Amor? Uy, qué ánimo, pensé que iban a decir, ¡ah, ya fue! No. ¿Quién fue? Ahí está, qué bonito se oye eso, ¿no? Están contentos porque fuimos. Porque dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Ayer estuvimos ahí en una casa hogar que habíamos estado, Gaby y yo, desde antes de tener hijos. Más yo desde antes de casarme yo iba ahí, a ese lugar como voluntario, ¿verdad? A esa casa hogar, y serví ahí muchos años, y después discipulamos ahí Gaby y yo a los encargados de ahí de la casa hogar. Y ayer volvimos. Ayer me llené de nostalgia porque fui al lugar y estuve, y hasta nadie nos había salido, y ya llegamos con las cosas y todo. ¿Y dónde está la cocina? Ah, pues está acá, vénganse, pásense. Ya yo los pasé, ¿verdad? Yo soy el anfitrión, ¿verdad? Yo ya sabía dónde estaba la cocina, las oficinas, todo. Ya conozco ahí adentro. Ya nos instalamos todo. Ahí Javier puso el sonido y bueno, probando y todo. Y todavía los niños no bajaban. Y ya teníamos todo calientito, todo bien. ¿Cómo se sintieron, hermanos? Pregunto, ¿cómo se sintieron cuando salieron de ahí? Dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cómo te sentiste, Armandito? Muy bien, satisfecho, contento. Felipe, ¿tú también fuiste? ¿Cómo te sentiste?
Exacto. O sea, es una alegría tremenda hacerlo. Les llevamos una caja de huevos de 360 huevos y nos comprometimos a darles una caja durante un año cada mes. Y también productos de limpieza personal para las niñas, porque es mixto, niños y niñas. Y entonces se les llevó también para que las niñas tuvieran ahí sus cositas personales de limpieza y se les va a llevar cada mes durante un año. Y todo eso que se hace, ¿de dónde sale? De diezmos y ofrendas, de la ofrenda de la iglesia. De aquí, no es algo que se aparezca. O sea, yo llegué a comprar la caja de huevos porque yo fui a comprarla, ¿no? Yo llegué y nos la daban en 900 en una parte, en 800 en otra, 850. Y yo llegué y les dije, oye, ¿qué onda? ¿Sí venden en menudeo? Nada más quiero una caja de 360 huevos. No, pues déjame ver, aquí está el jefe. Sí, pues sale en 800 pesos. Y dije, pues es la más barata que he encontrado. Pues órale. Y ya me dice el señor, ¿y para qué la quieren? Y yo me quedé así y luego dice, yo digo, si la quieren para panadería, les puedo dar otra más barata porque ya están rotos los huevos y eso, y porque pues ahí es diferente. O si la quieren para comer, ya es diferente también. O para la tienda es diferente. ¿O qué quieres? No, es para una casa hogar. No, te la doy en 650. Y el mejor huevo que tenga. Y ven por ella cuando quieras. No, pues gracias. Ahí hasta me lo hice cuate, ¿verdad? Y ya está. Hasta me cargó la caja de huevos hasta el carro y pum, la metió. O sea, tremendo hombre, tremendo, queriendo dar. Y le vamos a llevar su caja de huevos. Pero ¿de dónde sale ese dinero? O sea, yo no puedo llegar ahí, no, ¿sabes qué? Es para una iglesia cristiana. No, te la regalo y hasta te doy una ofrenda. No, eso no existe. O sea, yo tengo que llegar al súper a comprar cosas de la iglesia y cuesta. Ahorita estábamos hablando de los baños, ¿no? De la cocina. Hay mucho dinero invertido. Mucho dinero invertido. O sea, llevamos mucho dinero metido en los baños y queremos que sean de mejor calidad posible. Lo mejor de lo mejor queremos, lo mejor que podamos, queremos ponerlo. Pero cuesta. ¿De dónde sale? Pues de los diezmos y las ofrendas. ¿Sí? Y digo que me encanta a mí hablar de esto porque no es algo de lo cual yo esté diciendo por pedir, sino lo estoy diciendo por enseñar. Yo quiero que Dios bendiga a su iglesia. Y su palabra debe ser toda explicada, sin tapujos. Y también porque los que me conocen saben que yo no tengo problema con el dinero. No que me sobre, sino yo tengo problema con el dinero de que yo viva pensando en el dinero. No, yo tengo otras tentaciones, no el dinero. El dinero no es mi tentación. Y no les voy a decir qué tentaciones, chismosos. Pero tengo otras cosas. Pero el dinero para mí no es problema. ¿Sí? Las cosas se hacen sin dinero y Dios lo da. Y así ha sido toda la vida de iglesia. Siempre hemos hecho un proyecto y ¿cuánto tenemos? Nada, pero ahorita vamos a tener. Y sí vamos a tener y sí tenemos. Porque el dinero al fin y al cabo lo da Dios. Y el dinero es su bronca. Por ahí me dijo una paciente la semana cuando nos clausuraron aquí. Yo estaba bien preocupado, bien angustiado. Le dije, es que estoy bien angustiado. Fíjate, ora, es de otra iglesia. Ora, por favor, y esto. ¿Qué te preocupas? Es problema de Dios. Sí, pero yo la regué. ¿Que Dios no te perdona? ¿Ya por eso ya te va a dejar de amar? Ya, no seas chillón. Espérate. Espera el milagro. Me enseñó, ¿verdad? Y sí fue un milagro. Lo que nos decían que en 3 meses se iba a abrir, se abrió en 10 días. Fue un milagro. Pero un completo milagro, ¿no? Que terminar los baños. El evento que tuvimos el sábado pasado, se tenían que terminar los baños de mujeres. Era el objetivo, los baños de mujeres. Y era 4:30 el evento. Y yo estaba 4:25 ahí parado. Diciéndole a los albañiles, ¿ya? Y luego a Gerson que estaba poniéndole los herrajes. Hermano, ¿cómo vas? ¿Ven? ¿Ya? Si alcanzamos, tenemos 5 minutos. Exactamente 4:30 se terminaron. Tiene una fuga. Bueno, tampoco sean tan exigentes. Ya teníamos una taza. Ahora tenemos 4, una con fuga. Clausúrenla, tenemos 3. Tenemos 3. Y baño para fitness y baño para normales. Perfecto, o sea, está muy bien. Nos falta ponerlos
Y ya están diciendo, yo soy fitness, yo soy normal. La prueba vaya y cálele, hermana. Métase al baño y vea, a ver dónde entra, ¿verdad? Entonces, el hecho pues es de que todo cuesta. Y los diezmos y las ofrendas son precisamente para eso. No para enriquecer al pastor, ni a los líderes, ni a personas. Es para Dios y para su obra. Ahora, sí, como pastor, yo necesito enseñar a la iglesia que sustente a sus pastores. Y sí les digo, hermanos, y les confieso también, que estoy preocupado también por el futuro de los que sirven. Y yo soy el que sirvo aquí como pastor, entonces yo digo, bueno, les dije a los hermanos hace unos años, ¿saben qué, hermanos? Yo necesito que compremos un seguro de retiro. Para que yo a los 65 años, estoy hablando de muchos años más, claro que faltan, yo pueda retirarme y tener un sustento. Yo no estoy grabando a la iglesia con un seguro de gastos, de seguro social, porque la SEP me lo da, ¿no? Pero ¿qué tal? Viene algún pastor que no tenga seguro de alguna empresa o algo, y entonces la iglesia debe suplirle ese seguro. La iglesia debe suplirle su retiro. Y que la iglesia dé mensualmente una lana para que cuando ya uno cumpla 65 años, uno pueda estar tranquilo, ¿sí? No jubilarse, porque en el ministerio no hay jubilación, pero tranquilo recibiendo un sustento, sin gravar a la iglesia. O sea, la iglesia debe ver por el futuro de sus pastores, por sus pastores, y debe sustentarlos bien. Bien. Y no lo estoy diciendo porque yo soy el pastor, sino lo estoy diciendo porque van a venir más hermanos pastores. Porque si me muero, ¿qué va a pasar? ¿Ya se acabó la IBF? Nel, esto sí, hermanos. Perdón, era no. Perdón, estoy en línea, hermanos. Perdón, allá en casa. Se dice no, en él es no en México. Y el hecho pues es de que si yo muero, viene otro, se para aquí y él tiene que ser sustentado. Y la iglesia debe aprender a amar y a sustentar al pastor. ¿Sí? Porque les está enseñando. Porque si está invirtiendo en lo espiritual, es digno de recibir también lo material. Y no estoy hablando de enriquecer a nadie. Sustentar. Sustentar. ¿Qué es sustentar? La Biblia lo dice, teniendo sustento y abrigo, ¿qué? Estemos contentos, ¿no? ¿Qué es sustento? Papá. ¿Qué es abrigo? Algo para ponerse. Si tienes algo de comer y algo que ponerte, contento. Si ya tienes doble, eres rico. Si ya tienes triple o más, eres millonario. Porque aquí en IBF, aquí, los que están aquí, todos me consta que somos ricos. Todos. ¿No es así? Tenemos que comer, ¿no? ¿Comen 3 veces al día? Algunos quizá no, pero sí, ¿no? ¿Cuál es el problema de las amas de casa, de las hermanas amas de casa aquí? Uy, ¿qué vamos a comer ahora? No sé qué hacer de comer. Tengo tantas opciones que no sé qué hacer de comer. Cuando mi esposa me dice, oye, ¿qué comemos? Digo, algo muy rico. Yo le ayudé, algo muy rico. Algo muy rico. Si tú tienes la capacidad de comer 3 veces al día, eres rico. Si tienes la capacidad de elegir qué comer, eres rico. Sí, pobres hermanas, la verdad, no tienen ropa, ¿verdad? Porque ellas dicen, ay, no tengo nada que ponerme. Les abres el closet o el ropero o la minita esa donde está colgada su ropa, le abres y ven, entre todo eso es que no tengo nada que ponerme. ¡Ah! ¡Qué desastre en mi vida! ¿Qué zapato me pongo? ¿Cuántos de aquí vienen combinados? Yo vengo combinado, ¿no? Nadie viene como chilaquil, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que tienes capacidad aún de combinar tu ropa. ¡Qué fresa! O sea, puedes combinar tu ropa. Tus zapatos tienen que coincidir con tus calcetines, tu calcetín con tu corbata o con tu camisa, y estás combinando tus colores. O sea, quiere decir que tienes ropa suficiente para hasta combinar colores. ¿Tienes sustento y abrigo? Entonces, ¿por qué estás con tu jeta? Dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo, estemos
contentos. Y lo tenemos. Y tenemos de más. Así es que deja por favor a un lado tu mentalidad de pobre, porque no eres pobre. Eres rico. Y aparte tenemos todas las bendiciones espirituales. Todo el amor y el cuidado de parte del Dios Todopoderoso. Tenemos todo para estar bien. Así es que no estemos quejándonos, que las deudas, que no tenemos, que esto. Procurémonos por pagar, por trabajar y pagar. Y también procuremos apartar cada domingo conforme Dios nos haya bendecido y obedecerle y traer y darlo. Y ojo, no lo estoy diciendo porque tengamos necesidad, porque esos baños se hicieron con nosotros o sin nosotros o a pesar de nosotros. Y todo lo demás que nos falta se va a hacer igual. Igual. Dios no necesita nuestro dinero, necesita nuestro corazón. Porque al fin y al cabo Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Y Jesús está interesado en nuestro corazón, no es nuestro dinero. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas grandes cosas, Señor, pero también nos instruyes y nos recuerdas, Padre, que absolutamente todo viene de ti, Señor. Que nosotros tenemos que aprender, Señor, a ser disciplinados, a apartar cada domingo, Señor, un diezmo, una ofrenda, Señor, conforme hayamos sido bendecidos. Y venir de manera voluntaria, Señor, con un corazón alegre, Padre, no con tristeza, ni por necesidad, ni obligado, porque no estamos atados, Señor. Y tú amas al dador alegre. Tú bendices, Señor. Tú dices, Padre, las características de cómo tenemos que dar. Pero nos dices que demos. Padre, ayúdanos, Señor, a hacerlo con un corazón íntegro, con un corazón humilde, con un corazón agradecido, lleno de fe, Señor, y de adoración a ti. Y que nuestros diezmos y ofrendas, en lugar de hacer un sufrimiento a nuestro corazón, sea un motivo de alegría, Señor. Que podamos ser desprendidos y tener confianza y fe, Señor, y gratitud en que tú siempre nos das más de lo que necesitamos. Tenemos más de las cosas que tú nos has prometido dar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.